Luego de analizar el estado en que quedó la Franja de Gaza luego de la ahora conocida como la Guerra de los 50 días entre Israel y Hamás, expertos y el mismo gobierno palestino estiman que se necesita reconstruir cerca de 18.000 viviendas, bloques completos de departamentos, carreteras, escuelas, puentes y clínicas. El gobierno palestino, por su parte, presentó un plan de 76 páginas para la reparación de Gaza, en el que se piden $4.000 millones para recuperar el territorio azotado por el conflicto. Pero ¿quién se hará cargo de la administración de los fondos y las tareas de reconstrucción, considerando la compleja relación entre Hamás y Al-Fatah? La alcaldesa de la ciudad palestina de Belén, Vera Baboun, se encuentra de visita en Chile y nos acompaña en la entrevista internacional de esta semana para conocer un poco más sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos acá. Thank you very much for you as well. Entonces, la primera pregunta, ¿quién se hace cargo de la reconstrucción? ¿La Autoridad Nacional Palestina o Hamás? Hoy tuvimos una visita muy importante de parte del gobierno a Gaza, en la cual sostuvo su primera reunión, y eso tiene un gran significado para el gobierno de unidad. Haber tenido el primer encuentro en Gaza, esta es la primera respuesta de que aquel que conducirá y supervisará la reconstrucción será el gobierno palestino, la autoridad palestina, evidentemente. Con esa reunión se eliminan las rivalidades históricas que se han tenido entre ambos bandos, entonces. Esta reunión fue muy importante, pero aún así hay muchas cuestiones que deben ser discutidas, comenzando desde 2007 hasta la actualidad. Pero ese encuentro fue muy importante por 3 razones. Primero, para asegurarle a todos los asistentes que van a reunir el domingo en Cairo para la conferencia de reconstrucción, de que el gobierno palestino está encabezando el proceso. El segundo punto es empezar a trabajar para facilitar la apertura de los pasos de entrada hacia y desde Gaza. La tercera razón, para demostrar la unidad nacional y la unidad práctica a propósito del gobierno en Palestina. Y por ende, poner sobre la mesa las cosas con una agenda unificada. A eso se debe el encuentro en Cairo en el día de hoy. So that is why the meeting taking place in Gaza today. ¿Qué es lo que más se espera de esa reunión? ¿Se espera una resolución completa de quién finalmente administrará los fondos, los miedos que existen por Hamás de reconstruir túneles en lugar de reconstruir clínicas o escuelas? ¿Qué es lo que se espera de esa reunión, lo más importante? Como bien sabrás, este es un plan altamente supervisado y planificado para reconstruir Gaza. Somos responsables por la reconstrucción de vida en Gaza. Todos estamos comprometidos con la reconstrucción de la vida en Gaza, lo cual significa hospitales, escuelas, electricidad, una cantidad de tendido eléctrico a tal grado que ni siquiera podrías imaginar. Entonces, de modo colectivo, todos nosotros como palestinos nos reuniremos en torno a una mesa el domingo para asegurarnos de que el dinero necesario para reconstruir Gaza es utilizado de acuerdo a las necesidades y canales correctos. Para que la gente entienda también cuál es el propósito de su visita en Chile, expliquemos ¿a qué se debe que esta visita a Santiago? Recibí una invitación de parte de la Fundación Belén en el año 2000. Y si me preguntas quiénes son, bueno, ellos también son ciudadanos de Belén. Tienes que saber que 500.000 ciudadanos ahora se encuentran en Chile de Belén. Para nosotros, la gente en Chile proviene del mismo vientre, poseen la misma sangre que yo misma tengo, y ya que la mayoría de los palestinos en Chile son de mi ciudad y de las localidades vecinas, fue importante para mí visitar, para hacer un puente de conexión, para hablar de cómo podemos estar ahí el uno para el otro. También estoy aquí por ellos, para decirles que estamos ahí, siguiendo la tradición y el mensaje de Belén.
Eso es muy importante ya que los desafíos como consecuencia de la ocupación israelí de Belén son muy grandes. Los daños surtidos en Gaza dentro del contexto palestino necesitan ser hablados por la gente para asegurarnos de lo que estamos confrontando de manera colectiva y dentro del contexto de la autoridad palestina. Ahora, volviendo al territorio, volviendo a Gaza, volviendo a Belén, ¿cuál es la situación que se vive hoy en día en Belén? ¿Hay preocupación por lo que está sucediendo en Gaza? ¿Y en Gaza qué está pasando? ¿Las familias ya están volviendo a sus hogares o a descubrir dónde están sus hogares? Porque dada la destrucción es muy difícil de descubrir quizás dónde estaba mi casa, cuál es mi calle, etcétera. Bueno, debes saber que la guerra contra Gaza ocurrió directamente en suelo gazatí, en un lugar donde el mar está frente y las fronteras los bordean. Por tanto, nunca es fácil que la gente huya de Gaza. Estaban allí bajo los misiles, bajo los edificios. No es fácil huir a Belén, por ejemplo, y luego facilitar su regreso a casa. Eran prisioneros allí bajo los bombardeos, punto. Pero Belén, por ejemplo, recibió a muchos heridos, recibíamos a muchos para que fueran atendidos en nuestros hospitales. La situación en Gaza es realmente mala. Ahora ya no es un asunto de guerra, sino que de la posguerra. Ahora la gente no tiene casas, las escuelas han sido dramáticamente dañadas. Energía tampoco hay del todo. Y ahora tenemos asunto de la gente con enfermedades al riñón, sin que haya combustible ni electricidad. Ahora tenemos a 500 personas que están en riesgo de perder su vida porque no tenemos la suficiente electricidad para facilitar el proceso de diálisis. Por lo tanto, a todos los niveles y en todas partes, Gaza está en un estado postraumático de guerra. Y es por eso que la reconstrucción no es solo cuestión de reconstruir con piedras, sino de que la reconstrucción es con vidas. Además de la reconstrucción que tiene que haber en términos de infraestructura, también me imagino que debe haber una reconstrucción en términos emocionales de mucha gente que sufrió este conflicto. Me refiero principalmente a los más chicos, a los menores de edad. ¿Se estima también misiones médicas de doctores que vayan ahí a hacer trabajos con los niños, con los más pequeños, la familia quizás? Conforme se fue acercando el fin de la guerra, todos los palestinos de Cisjordania enviaron cientos y miles de suministros, medicamentos, agua o lo que fuese que necesitaran a nuestros hermanos en Gaza. Todo eso lo enviamos y todavía siguen yendo muchos vehículos para proporcionar ayuda inmediata en Gaza. Ahora lo más importante son las enfermedades mentales, enfermedades psicológicas. Debes entender que de pronto, en un minuto, una madre perdió a sus hijos, un padre perdió a su hermano, a sus hijos, y no solo eso. Tenías un empleo y todo eso lo perdiste de forma dramática. Estabas en tal posición y ahora estás en otra. El trauma de la pérdida, el trauma repentino de la pérdida es lo que necesita atención inmediata. No es solo infraestructura, no son solo piedras, son cuestiones mentales. Y déjame decirte una cosa. En Belén, por ejemplo, vivimos entre paredes con una frontera y no podrías creer cuántos en Belén, que ni siquiera sufrió de manera directa de la guerra, como ocurrió en Gaza, necesitarán de atención psicológica. Otro factor muy importante es que en Gaza 33 familias dejaron de existir por completo de los registros públicos, lo cual significa que toda la familia murió. 33 familias. Ahora, volviendo al tema de la reconstrucción, ¿hay facilidades que estén dando los países fronterizos en el ingreso de todos los materiales que se van a necesitar y que ya, me imagino, deben estar ingresando a Gaza para su reconstrucción? ¿Hay facilidades que esté entregando el gobierno de Israel, por ejemplo?
No cabe duda de que es Israel quien controla las fronteras y la entrada a Gaza si hablamos del proceso de reconstrucción en Gaza y que el dinero esté bien encaminado. Israel debe saber que la facilitación de la entrada de los materiales hacia los lugares apropiados es sumamente necesaria. Por ejemplo, muchos de los vehículos que cargando ayuda han permitido entrar, y es por eso que es necesaria la conferencia en Cairo para poder discutir también el procedimiento y la facilitación de la entrada, para llevar a cabo el proceso de reconstrucción de manera rápida y eficiente. La vocera del gobierno estadounidense, Jen Psaki, dijo hace unos días de que Israel debiera tomar un papel más protagónico en la reconstrucción de Gaza. ¿Está de acuerdo con esos dichos? Depende del significado de esa declaración. Recuerda, es Israel quien estuvo detrás de toda esta destrucción, y es completamente irónico que alguien que haya destruido ahora empiece a reconstruir, pero debe hacerse cargo de la responsabilidad de la reconstrucción en lo que respecta a ser responsable en la facilitación de la entrada, tener la responsabilidad de lo que todo hacemos será facilitado, pero recuerda de que existe un comité internacional que en esto estamos todos juntos y que ayudarán en el proceso. Y cuando digo responsable me refiero a que Israel cumpla con su responsabilidad de que el proceso se conduzca de la manera más simple posible. Y para finalizar, ¿confía usted en que jamás no va a hacer un mal uso de los fondos que pudieran llegar a sus manos para llevar a cabo la reconstrucción por los miedos de los túneles, repito, como hablábamos en un comienzo de la entrevista? Estamos todos en torno a una misma mesa. Estamos en un gobierno donde, para entender, facilitar y discutir como palestinos dentro del marco del gobierno palestino, supervisar el uso de los fondos para estar seguros de que el proceso de reconstrucción de Gaza se llevará a cabo de manera eficiente y en su totalidad, incluyendo a todos en la mesa, a todos los partidos políticos palestinos, a la comunidad internacional, y por ende creo que todo ese dinero será utilizado en pos de la reconstrucción en Gaza. Son las palabras de Vera Babún. Ella es alcaldesa de Belén, que se encuentra, de la ciudad palestina de Belén, que se encuentra de visita en Chile, y agradecemos que esté acá con nosotros en CNN Chile. Thank you very much for joining us here in CNN Chile. Thank you very much. And also I need to thank, in a special thank, Muchas gracias. También me gustaría agradecer a todos los ciudadanos chilenos, a la presidenta chilena, a todos. Uno de los países que realmente condenó la guerra contra Gaza fue Chile y el pueblo chileno, correctamente por la justicia y el derecho de los palestinos de vivir en dignidad. Y créeme que ese es un derecho que es moral, político, legal y humano. Los invitamos entonces a seguir en las pantallas de CNN Chile. A continuación, más noticias.